a ver a continuación. Es importante saber para diagnosticar las fracturas de los niños que hay que ser muy acuciosos. Los niños siempre dicen la verdad. El niño que normalmente se mueve sus extremidades difícilmente va a tener una fractura. El niño que tiene alguna queja o molestia pues siempre la va a manifestar, ¿no? Ok, entonces hay una incidencia muy variable en cuanto a las fracturas de los niños. No podemos definir exactamente cuál es la fractura más común. Si ustedes me preguntan cuál es la que más vemos, pues definitivamente es el codo del niño. A diferentes edades, sin embargo, conforme va avanzando la edad, conforme va apareciendo la actividad, sean hombres o mujeres, pues va variando todo esto. Entonces tenemos, la edad es un factor importante, ya que los niños no se desenvuelven en el mismo ambiente conforme van creciendo o en diferentes culturas. La estación del año es otra característica importante, es diferente a los niños que viven en un lugar cálido que unos niños que viven en un ambiente con frío, ¿no? Entonces la estación es otro de los factores que a nosotros nos da la diferencia entre cuál es la fractura más común y la que no es. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estación es como los niños van a estar más haciendo sus actividades fuera o dentro de su casa. La cultura, otro factor importante, pues es mucha la diferencia que existe cuando un niño, por ejemplo, en China, ¿no? se dedica a hacer deporte desde muy chico y es un deporte de alta resistencia, diferente a los niños de aquí de México cuando juegan de fútbol desde pequeños, otros que realmente no hacen mucha actividad. El ambiente que los rodea, los padres a donde los llevan, es muy importante para saber diferenciar cuál va a ser la fractura más importante. A la hora del día también, nosotros que estamos en un hospital de trauma, ahí en el Distrito Federal, pues vemos que de repente ya como a las 2, 3 de la tarde pues empiezan a llegar todos los niños caídos, ¿no? en los hospitales pediátricos, entonces todo eso va a influir. En la mañana casi no pasa mucho, nos llevan niños pequeños que andan en el recreo de su escuela y bueno, son esguinces y fracturas normales. Ya cuando salen y están con los demás amigos de su colonia es diferente la fractura que van a presentar. La actividad que realizan, ya lo habíamos mencionado, no es diferente. Un niño con una cultura, como la niña que está tocando el violín, difícilmente va a tener algún tipo de lesión, ¿no? Las diferencias culturales, diferentes tipos de fracturas se presentan en un medio rural, en un medio donde es una ciudad de tercer mundo o en una parte donde hay edificios. Los niños se desenvuelven en un edificio, a lo mejor en un rascacielos que nada más su actividad es en su departamento, un niño que está expuesto a las actividades del campo, ¿no? Por ejemplo, las lesiones ocasionadas por algún tipo de animal en donde se desarrollen. Se han hecho varios estudios y definitivamente cambia mucho la forma en que se presentan y de acuerdo a dónde viven. Se ha visto en Inglaterra que en la relación monoparental, los niños que tienen un solo padre son los niños que presentan diferentes tipos de fractura, porque no es del mismo cuidado que se tiene con los dos papás. Y también los factores físicos, pues definitivamente tienen mucho que ver en este tipo de fracturas. Las diferencias climáticas, diferentes tipos de esguinces, diferentes tipos de lesiones en tobillo, por ejemplo, la gente que se puede decir que hace diferentes tipos de deportes a los que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Niños que se desenvuelven en un ambiente más cálido, que en unas albercas, las lesiones cuando se resbalan, cuando utilizan a lo mejor un esquí, un patín de niña. En Estados Unidos se ve que los niños que están se desenvuelven al aire libre, cuando está en la época cálida, pues juegan más béisbol y tienen cierto tipo de lesiones en el codo que hay que estar al pendiente de ellas. ¿Qué otra cosa daría para saber nosotros cuál es la fractura más común o no en los niños? Si los estudios que se han hecho para saber cuál es la que domina, si es un estudio de las personas que llegan a un hospital o niños que se presentan a una comunidad rural, por así decirlo, que tienen su primer contacto con otro tipo de personas. Entonces, las fracturas que llegan a los hospitales generalmente son muy graves en muchos de los casos, ¿no? Son expuestas, son fracturas conminutas, fracturas que provocan invalidez del niño en una cantidad importante, ¿no? Ahora, la edad límite es otro de los factores que influyen en esto.
Hay personas que para sus estudios toman en cuenta un niño desde que nace hasta los 12 años, y otras personas que se van hasta los 16 o si no, hasta los 20. Entonces, aquí ya influye mucho porque dentro de los 16, 20 años se empiezan a manejar. Entonces, hay traumatismos de más alta energía pues, que cambian la frecuencia de las fracturas. Ahora, que toman en cuenta los estudios si son huesos largos. Antes nada más decían, bueno, vamos a ver si son lesiones de húmero, ¿no? en toda su longitud. Entonces, ahí era un problema, porque el húmero, pues, como vamos a ver después en otras clases, pues tiene sus diferentes segmentos, su parte proximal, y ya poco a poco, conforme se van haciendo más especializados los estudios, pues bueno, van empezando a hablar de lesiones fisiarias en los niños, lesiones de las regiones distales, lesiones de la diáfisis y de las partes proximales. Entonces, todo eso varía para nosotros definir cuál va a ser nuestra fractura más común. Ahora, entrando a la estadística, las fracturas pues se presentan obviamente más en niños por las actividades, ¿no? Hacen deportes o actividades un poco más rudas, aunque actualmente ya están incluyendo a las niñas en el fútbol, etcétera, en otras actividades que normalmente no se incluían. Entonces empezamos a cambiar la frecuencia. Se ve, es 42% para una forma muy dominante. Dentro del primer año de la vida de un niño va a tener una frecuencia de 1.6 a 2.1%. Entonces podemos ver que no están tan expuestos, ¿no? Nosotros que vemos diario a los niños, pues sí vemos una cantidad importante, pero normalmente no sería lo común. Entonces vamos a ver que es importante el ver un incremento lineal de acuerdo a los grupos de edad y sexo, como vemos en la gráfica. Va aumentando conforme va la edad, existiendo algunos picos, y ahorita vamos a hablar de eso, dependiendo del hueso desgleseable y dependiendo de la edad, va a haber unos picos. Por ejemplo, los 5 años disminuye posteriormente a los 10, principalmente en las niñas, como se ve en la gráfica, ya que las niñas empiezan a tener una actividad un poco más tranquila, y los niños, pues, al contrario, conforme van creciendo, pues van a ser mucho más temerarios, ¿no? Por eso se ve este crecimiento lineal. Kempe en 1962 empezó a hacer los estudios, y nosotros conocemos muy bien ese término, ¿no? Para no decirlo frente a los padres, que estamos ante un maltrato de los niños. Bueno, pues él estudió y él en ese momento concluyó que el traumatismo de los niños dentro del primer año definitivamente no eran accidentales. Sin embargo, McKinnon y Heppel definieron que 44% sí eran causas de accidentes, o sea, no todo era maltrato. Nosotros que nos estamos en un hospital civil y en algunas ocasiones en hospitales pediátricos, vemos que todo trabajo social se encarga de descartar que haya sido un maltrato social, y principalmente cuando el niño es menor de 1 año, porque no es común. Entonces, siempre que con ustedes llegue un paciente con una lesión de fémur, de tibia, que sea un niño menor de 1 año, pues es importante pensar que o no le están teniendo el cuidado o puede ser un maltrato infantil. Esto hablando de nuestra sociedad, ¿no? Ya enfocamos un poco a la estación, pues un dato más específico. ¿En qué estación se provocan las fracturas más comunes? Pues es en verano, son 1.5 veces más frecuentes en esta época, y a la hora del día de las 2 a las 3 de la tarde. Normalmente es cuando empieza, ¿no? la guardia o el turno está tranquilo durante la mañana, ya salen de la escuela y nos empezamos a ver pacientes, ¿no? ¿Qué lado? El izquierdo, 1.3 en todas las fracturas, 1.3 por arriba del derecho, y el radio distal izquierdo es el que más se fractura. Entonces, un niño que vea con muñeca adolorida, pues hay que pensar en una fractura, ¿no? Y del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Se creía que porque no era la mano dominante, pero creen que es un mecanismo, se cree o se ha visto más que es un mecanismo de protección hacia la lesión inicial, ¿no? Si van a caer de cabeza, pues lo primero que van a poner es el brazo izquierdo y protegiéndose la mano dominante. Entonces es la posible razón. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las fracturas más comunes? Pues depende, ¿no? Tenemos un máximo tardío, una forma bimodal, una forma ascendente, un máximo precoz, y hay una quinta cuando es irregular. En la primera, que vemos que es un pico máximo tardío, tenemos que el antebrazo distal, las falanges y el extremidad proximal del húmero son las que más se afectan, pero en una etapa tardía de la niñez, ¿no? Estamos viendo que es muy poco a las edades tempranas, y conforme van avanzando, pues va a ser un pico lineal que posteriormente disminuye, ya que después de esta edad
son más comunes otras fracturas que tienen que ver con un traumatismo de más alta energía. Tenemos la otra gráfica, que es un pico bimodal, en la que vemos que en esta edad, en la edad de los 5 años, la clavícula, el fémur y los dedos de los pies, bueno, los huesos tarsales, son los que más se afectan. En un pico de edad de 5 disminuye por las actividades, y esto más bien cambia mucho porque las niñas ya empiezan a disminuir su actividad. Sin embargo, vuelve a tener un pico. Pues, como que podemos decir que cada uno de los huesos tiene su frecuencia máxima en algún punto de la vida de los niños. Tenemos el tipo ascendente conforme van creciendo los niños, y junto con las lesiones de la mano estamos viendo que se incrementan las lesiones de los huesos de manos y tobillo. Y eso es bien importante, y diferenciar siempre con todos sus niños que tengan algún tipo de lesión, ustedes sospechen algo, tomarle una placa bilateral para ver la diferencia. Hay lesiones de la fisis que no se van a distinguir, sin embargo, esta se encuentra presente, ¿no? Hay un pico máximo precoz, y de esto vamos a poner un poquito más de atención en la fractura supracondila, porque deben estar muy al pendientes de una placa, porque cambia mucho una placa de un podo de un niño pequeño a un podo de un niño con sus centros de osificaciones ya están calcificados. Entonces hay que poner mucha atención en este máximo precoz, que es a los 5, por lo tanto vamos concluyendo que la fractura del podo es una de las más importantes. La irregular, una tibia deficiaria, pues hay que pensar en todas las edades, ¿no? Porque no tiene ningún patrón a seguir, ¿no? Como vemos en la gráfica, en los niños de un año aumenta, baja entre los 5 y los 8, vuelve a subir a los 10, y hacia los 15 vuelve a disminuir, ¿no? Porque se empiezan a presentar fracturas del fémur por traumatismos de alta energía. Ahora, ya vamos a hablar más de lo que más frecuente vemos en los niños, pero a una edad pequeña, la fractura de radio distal, como vemos en esta radiografía. Yo creo que a lo mejor se les hace común, porque para todos los momentos y en todos los lugares llega una persona con su niño fracturado y trae una placa con este tipo de trazo, ¿no? Entonces, de acuerdo, pues aquí están los colores, de acuerdo a los huesos que están fracturados, vemos que de los 0 a los 7 años se incrementa muchísimo el porcentaje de las fracturas supracondilares de húmero. A continuación, bueno, pues se puede ver que a todas las edades la fractura deficiaria del antebrazo es importante y se presenta con algo de frecuencia, pero definitivamente la de radio distal en estas edades pues domina. Sin embargo, conforme van cambiando las edades, se van haciendo más grandes los niños, la deficiaria de tibia, pues bueno, ella toma el primer lugar y deja en segundo a la fractura de codo dentro de los 8 y los 11 años. Entonces, porque son más agresivos, el fútbol normalmente provoca todo este tipo de lesiones. Fractura de la diáfisis distal de la tibia, de la fisis distal de la tibia, es muy común y no hay que confundirla con una de tobillo, porque por la proximidad de las estructuras anatómicas. Entonces, esto es bien importante que se acuerden. Todo niño con dolor de codo y antecedente traumático está fracturado hasta no demostrar lo contrario. Si ustedes llegan, un niño, y no se mueve de su codo, y la radiografía aparentemente está bien, ustedes deben de pensar que tiene una fractura aunque no se vea. Incluso aunque un ortopedista, algún residente de ortopedia, alguna otra persona les diga que no está fracturado, hasta que ellos les demuestren por un estudio que se encuentra fracturado, ustedes van a descartar eso por las complicaciones tan importantes que tiene que se lesiona el codo. Hicimos un artículo en el que veíamos el caso nada más de un niño, reportamos el caso de un niño con una luxación de codo, aparente luxación, sin embargo una fractura de la diáfisis, y en esto encontramos que muchos de los residentes, ortopedistas recién egresados, médicos generales, médicos de urgencias, se les iba el diagnóstico de un codo lesionado. Entonces, ¿qué tenemos a la mano para ver o descartar esta lesión? Pues bueno, tenemos varios estudios, pero es bien importante esta gráfica, y eso se lo tienen que llevar a lo mejor, o lo llevamos nosotros también como una conmigo, ¿no? Porque es muy diferente la aparición de los centros de crecimiento conforme van creciendo los niños, y esto no se va a ver en la placa. Entonces vamos a ver que un niño tiene de menos de un año, su hueso no tiene ninguna forma, ¿no? Nada más se ve la parte distal del húmero, las partes proximales del cúbito y del radio, pero no se ve ningún centro de osificación. Entonces, como no vemos, lo decimos no está fracturado. Entonces tenemos que ver, y lo primero es preguntarle ante una placa de codo a un niño que
que tiene dolor, preguntar cuántos años tiene y empezar nosotros a recordar qué centros de osificaciones aparecen y movilizarlo inmediatamente si no tenemos a la mano algún estudio. Entonces estamos viendo que el primero que aparece es a los 5 y a los 4 meses, es el capitellum del húmero. Generalmente nosotros si no lo vemos en la placa es porque muchas veces los papás se equivocan y dicen que no existe, pero sí, nosotros si abrimos un codo de un niño, pues definitivamente las estructuras van a estar ahí y van a estar lesionadas, es lo importante de todo esto. Entonces, para que no crean que porque no se ve, no va a haber algún tipo de lesión. Entonces así progresivamente pues, se van apareciendo diferentes centros de osificación para que nosotros lo vayamos observando y estar muy al pendiente en una radiografía, ¿no? El diagnóstico, generalmente pues, nosotros decimos pues, para huesos, pues la radiografía, ¿no? Sin embargo, los gringos que están muy acostumbrados a cuidar a los niños y están más al pendiente de ellos recomiendan el ultrasonido para el codo. Normalmente andamos mandando ultrasonido para rodilla, mandamos ultrasonido para hombro, pero nunca se nos ocurre mandar un ultrasonido para el codo y descartar algún tipo de lesión. ¿Cuál es la ventaja de este estudio? Pues que es un estudio dinámico. Podemos poner al niño a mover y revisarle pues, de 360 grados en todos los planos, ver que no tenga ninguna lesión. ¿Cuál es la desventaja? Pues un niño con dolor pues, no se va a andar dejando manipular el codo tan fácil para que nosotros lo andemos revisando. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Pues le ponemos una resonancia magnética también para descartar algún tipo de lesión facial, porque se observan más las estructuras blandas. Hay datos en la radiografía que nosotros podemos definir si tiene un colchón o algún tipo de alteración en los tejidos blandos, podemos definirla, pero pues, no otro mejor que la resonancia magnética. Y bueno, la tomografía, pues una forma muy buena para ver las estructuras óseas de los. Entonces tenemos un codo de un niño menor de 1 año, observen cómo nada más se ve la paleta del húmero, bueno, sin sus estructuras más distales, ¿no? Es bien importante que se acuerden de esta lesión, porque no tenga nada aquí, no tiene alguna lesión. Y muchas de las veces, toda esta parte, todos los cóndilos, la tróclea del cúbito, bueno, pues puede estar lesionada y deja una secuela muy importante al consolidar de una manera errónea. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Si tenemos duda y el niño no mueve, pues inmovilizarlo, ¿no? Una inmovilización braquipalmar es lo que mejor podemos hacer independientemente si lo llevan o no, o no le descartan nunca la fractura y a lo mejor lo dieron de alta en el hospital de ortopedia, ¿no? Tenemos cómo aparece el centro de osificación. Entonces aquí cuando empieza a ver esta parte, es importante recalcar, es parte de la paleta distal del húmero, no es parte del radio. Y si vemos, podemos trazar una línea a lo largo del eje del radio, y si concuerda, es que la cabeza del radio, bueno, pues está congruente con esta parte y difícilmente va a tener una fractura, ¿no? Entonces vean cómo aparece y va cambiando la imagen de un codo de un niño más grande. Cómo aparece ya el centro de osificación, aquí es un poquito ya más fácil ver algún tipo de la lesión, ya que si este centro de osificación aparece a un lado o se medializa, pues bueno, pensamos en una lesión que involucre la articulación distal del húmero. Y como vemos en esta imagen, bueno, pues ya empieza a aparecer el centro de osificación de la cabeza del radio, el epicóndilo medial, y bueno, ya está muy bien definido esto. Entonces vean cómo en estas 4 imágenes hay una diferencia muy marcada del tipo de radiografía que podemos ver en una imagen del codo de niños, para que hay que estar listos. Algo que nosotros generalmente le enseñamos a los residentes pues es ver este 8, ¿no? Si no tienes otra imagen o algo, si este 8 está bien definido, no tiene por qué haber algún problema. Ahorita aparece un alambre, pero bueno, se supone que es el 8, ¿no? Que está ahí en la parte distal. Esto normalmente, si se pierde esa congruencia, esa imagen alusiva a este número, debemos de pensar que es una fractura supracondyle, ¿no? Y generalmente, ¿qué le decimos a nosotros? ¿Qué es lo más clínicamente lo que mejor puedes hacer? Es identificar un dolor puntual. Va siguiendo la diálisis del hueso y va a haber un momento en el que el niño grita. Pues, bueno, no grita, sino manifiesta el dolor, y ese dolor nosotros le llamamos dolor puntual. Entonces, si el dolor se localiza, obviamente, sobre los cóndilos, pues es tenemos mucha sospecha de que puede ser una fractura. Aquí la radiografía de un niño menor, que luego muchos somos dados a ver luxaciones de codo de los niños, entre comillas. Sin embargo, esta luxación no se encuentra como tal. Él tiene su congruencia articular muy bien definida. Sin embargo, la tisis
se desliza completamente y parece que el niño está cruzando. Incluso hemos visto ortopedistas que tratan de reducir el codo y dicen, no, es que está muy inestable y no lo podemos reducir, por eso lo vamos a meter a fijarle la luxación. Sin embargo, su articulación es congruente, pero su bici está totalmente desastre, se le tiene que poner unos clavitos para sostener. La inmovilización es una férula braquipalmar. Recordemos los límites de la inmovilización braquipalmar, pues la V deltoidea a esta altura, independientemente de la lesión que esté debajo de la región supracondilia hasta el radio distal, siempre debe ser una inmovilización braquipalmar. Aquí tenemos otro tipo, bueno, más inmovilizaciones, nada más para recordar hasta dónde se completan los vendajes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues inmovilizarlo, independientemente si nosotros ya confirmamos o no que está fracturado, nada más con la sospecha, y bueno, pues lo mandamos a un hospital donde le puedan dar su tratamiento definitivo. Y pasa muy comúnmente que los papás no lo llevan al hospital de tramo porque no pueden, porque no tienen miedo. Bueno, pues al menos ya se quedaron con su inmovilización y eso les va a ayudar en cierta forma a que la deformidad sea menor. En el tratamiento quirúrgico, bueno, pues a los niños generalmente los manejamos con placas, dependiendo de la región en la que se haya lesionado. Normalmente no ponemos ningún tipo de tornillos. Estos tipos de tornillos no los ponemos que atraviesen las fisis porque provoca una lesión importante y puede alterar el crecimiento de la misma, ¿no? Entonces, siempre, mientras que no involucre la fisis, nosotros vamos a poner algún tipo de placa dependiendo de eso. Existen clavos centromedulares que pasan a través de la fisis en algunas ocasiones, pero como la cuerda es lisa, se ve que esa no provoca algún tipo de lesión. Entonces tenemos una lesión de la fisis y podemos poner este tipo de clavos. Normalmente, bueno, no lo hacemos, pero en otras instituciones, bueno, sí se presenta mucha frecuencia. Y el tratamiento más común que vamos a ver en los niños es poner unos clavos cruzados, ¿no? Para nosotros es una controversia entre si ponemos unos clavos cruzados de cóndilo a cóndilo, una fractura supracondilia, o poner unos clavos paralelos, ¿no? Dependiendo de la escuela de cada quien, como lo hace. Y aquí no sé si se pueda observar bien, pero ese 8 está un poquito incongruente o a lo mejor no existe. Entonces, cuando podemos ver una fractura no desplazada de la fisis distal del radio. Bueno, pues, ya todo.